Hola y bienvenidos a la octava y la última sesión de la formación para las familias en St. Joseph's. Vamos a estar hablando este mes sobre el presente. Como ya hemos hablado del pasado, las cosas que han ocurrido en el pasado, este mes vamos a enfocarnos en el presente y luego hablar un poco sobre el futuro. Entonces vamos a empezar como debemos empezar todo, con una oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor mío, danos la sabiduría de poder poner en práctica lo que aprendemos este mes, para que se lo pasemos a nuestros hijos, para que puedan vivir alegremente su fe todos los días de su vida. Todo eso te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Entonces voy a pedirles que, como cada mes les he pedido, que tengan a la mano la copia del Catecismo de la Iglesia Católica, porque voy a estar refiriéndome de vez en cuando a unas citas. También voy a pedirles que tengan una copia de la Biblia, porque siempre cuando están hablando de la fe es bueno tener los dos documentos, la Biblia, las Sagradas Escrituras y el Catecismo, lo que creemos en la Iglesia Católica. Entonces ténganlo a la mano. Entonces hoy vamos a hablar, como dije, del presente, porque a través de los otros 7 sesiones hemos hablado de Dios, hemos hablado de Jesús, hemos hablado de Nuestra Señora María y lo que pasó hace 2000 años. Hoy empezamos a hablar de lo que es el presente, lo que es la iglesia, para entender bien que estamos en la iglesia correcta. ¿Esta es la iglesia que fundó Jesús? Y antes de iniciar, quiero comprobar algo, porque hasta los teléfonos saben que la Iglesia Católica fue fundada por Jesucristo. Entonces el Siri mío habla en inglés, pero van a ver, si le pregunto a Siri quién fundó la Iglesia Católica, van a ver qué reacción tiene. Hey Siri, who founded the Catholic Church? Jesus Christ created Catholic Church. Jesucristo lo fundó. Y si le pregunto de las otras iglesias, me dan un nombre de una persona. Como por ejemplo, si le pregunto quién fundó la iglesia luterana, me van a decir Martín Luther. Si les pregunto quién fundó la iglesia bautista, otros nombres. Pero Jesucristo fundó la Iglesia Católica. Pero hablamos primero de otras cosas más básicas, como por ejemplo, ¿qué es una iglesia? ¿Saben qué es una iglesia? Muchas veces decimos cosas como que yo voy a la iglesia, hablando más bien del edificio. Voy a la iglesia para dejar los papeles. Voy a la iglesia para rezar. Hablando del edificio, lo que es la iglesia. En realidad de ahí no viene la palabra iglesia. La palabra iglesia viene de 2 palabras en griego. Y les van a sonar muy familiar, porque las 2 palabras son ek, que significa afuera, y klesia, que significa llamar. Ekklesia. Suena un poco parecido a algo que conocen, ¿no? Ekklesia, algo llamado afuera. Esencialmente una iglesia es una convocación llamada, una asamblea. Especialmente cuando tiene características religiosas. Entonces una iglesia es un grupo de personas. Ahora bien, la palabra en inglés, church, viene de la palabra en alemán, Kirche. Y Kirche sí significa lo que le pertenece al Señor. Entonces, si pertenecemos al Señor, somos parte
de la iglesia, en realidad no es un edificio, aunque lo usamos así. La palabra iglesia lo que significa somos nosotros. Nosotros componemos la iglesia. Y no está limitado a lo que llamamos la asamblea litúrgica, o sea, la celebración o el sacrificio de la Santa Misa. Es toda la comunidad local o la comunidad de los creyentes. La iglesia es el pueblo de Dios que reúne el mundo entero. Todos los que creen en Él. Vive la iglesia de la palabra y el cuerpo de Cristo, y es la manera que viene a ser el cuerpo de Cristo. Porque así decimos, somos el cuerpo de Cristo. Formamos parte de ese cuerpo a través de la iglesia. En realidad eso es lo que es la iglesia. Hay varias imágenes o figuras que están relacionadas con la iglesia que se encuentra dentro de la Biblia. Por ejemplo, si cogen su copia del catecismo y lo abren al párrafo o el enumerado 753, van a ver de que, como dije, una multitud de imágenes y figuras. Las imágenes del Antiguo Testamento, la Biblia de los judíos, se refiere al pueblo de Dios. Eso es lo que somos el pueblo de Dios. En el Nuevo Testamento hay varias imágenes que adquieren un nuevo centro por el hecho de que Cristo es la cabeza de toda la familia de ese pueblo. Entonces, cuerpo de Cristo tiene el mismo significado que iglesia. Y si continúan en el siguiente párrafo, 754, van a ver, la iglesia en efecto es el redil cuya puerta única y necesaria es Cristo. Está bien, el rebaño como pastor será el mismo Dios, como él mismo anunció. Aunque son pastores humanos quienes gobiernan las ovejas, sin embargo, es Cristo mismo el que sin cesar las guías y alimenta. Él es el buen pastor y cabeza de los pastores, que dio su vida por la iglesia. La iglesia, así como nos dijo San Pablo en su carta a los Efesios, es el gran misterio, es la forma de que Cristo pudo unir Dios con su pueblo en una forma directa, porque la iglesia se une a Cristo como su esposo y se convierte una vez esa unión. Viene siendo la esperanza que tenemos para la gloria de Dios. Es esa comunión entre los hombres y Dios, que es la finalidad de todo lo que hace la iglesia. Y así como escribió San Juan Pablo II en su encíclica Mulieris Dignitatem, o sea, la dignidad de las mujeres, escribió así sobre la iglesia. Su estructura está totalmente ordenada a la santidad de los miembros de Cristo, y la santidad se aprecia en función del gran misterio en el que la esposa responde con el don de amor al don del esposo. Eso lo van a encontrar en el párrafo 773. Entonces, ¿cómo sabemos de seguro de que la iglesia nuestra es la iglesia fundada por Cristo? En realidad, tuvieron esa discusión hace muchos siglos. Tuvieron que reunirse los obispos a través de toda la iglesia para definir cómo sabemos, porque había muchos surgiendo diciendo, no, nosotros somos la iglesia, nosotros somos la iglesia. Parecido a lo que está pasando hoy en día.
en que hay iglesias protestantes en todas partes. Hay bautistas, hay unos que se llaman la Iglesia de Dios, hay otros que son episcopalianos, los mormones, un sinnúmero de sectas diferentes. Y hasta algunos que dicen, somos la iglesia sin denominación, o sea, sin nombre, que no vienen de ninguna parte. En realidad yo lo digo en forma de chiste, de que es la tercera iglesia de los nuevos inventos, porque cualquier pastor puede formar su propia iglesia y enseñar lo que él quiera. Pero en los primeros siglos de nuestra iglesia, más o menos en el siglo IV, se reunieron los obispos para definir cómo sabemos cuál es la iglesia y cuáles son cosas inventadas. Y lo decimos nosotros cada domingo, cada vez que estamos rezando tal vez el rosario, cuando decimos el credo. Porque llegamos a la parte donde habla sobre la iglesia y ¿qué decimos? Decimos las 4 notas. Ahora, no se equivocan, no son notas musicales. Do, re, mi, fa, sol. No, no es eso. A veces también los llaman las 4 marcas. Y no son marcas como la marca en una... estoy tallando en la pared. No son marcas así. Son formas de distinguir. Esta es la iglesia verdadera. Esta es la iglesia fundada por Cristo. Entonces, ¿cómo decimos? Creo en la iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Esos son las 4 notas o las 4 marcas de que estamos en la iglesia correcta. Entonces, ¿qué significa todo eso? ¿Qué es una iglesia? Una iglesia santa, una iglesia católica y una iglesia apostólica. Entonces vamos a dividir cada uno para describirla. La primera es simple, ¿no? Que la iglesia que es una sola iglesia que tiene las mismas creencias, que tiene las mismas doctrinas, las mismas enseñanzas. Si vemos a nuestros hermanos no son católicos, tienen un montón de creencias diferentes. Lo que quiso Dios era tener una iglesia unida, un solo pueblo para que todos estuvieran como uno. Por eso la iglesia es una. Nuestra iglesia, la iglesia católica, así somos. Tenemos una fe, tenemos una forma de celebrar, tenemos unas creencias básicas. Es una. La segunda, una, santa. La iglesia santa. Ahora bien, la iglesia santa no porque todos sus miembros son santos, porque especialmente yo, el gran pecador, por lo general siempre soy el pecador más grande del salón, porque soy el más grande, pero la iglesia está compuesta de pecadores. La iglesia es la que es santa. ¿Y por qué es santa? Porque fue fundada por Cristo. Y está protegido, como prometió Jesús, de que iba a enviar el Espíritu Santo para proteger la iglesia. Por eso la iglesia es santa. No porque los laicos, ni los diáconos, ni los sacerdotes, ni los obispos, ni siquiera el Papa es necesariamente santo. La iglesia es santa porque la iglesia, no sus miembros, son santos. Me gusta mucho como lo describió al inicio de estar inaugurado como Papa, el Papa Francisco, porque él lo llamó como un hospital de guerra. La iglesia ahí sirviendo para cuidar, para aliviar a sus miembros, para que pudieran alcanzar la santidad. Porque ese es el fin de la iglesia, ayudarnos a nosotros a llegar a la santidad,
para que podamos llegar al cielo. Entonces, una, santa, católica es la siguiente. Y hay muchos de nuestros hermanos que no son católicos que dicen, pues sí, católico solo quiere decir que es universal. Y en realidad de ahí viene la palabra. Son dos palabras en griego, kataholos, o sea, de la totalidad o universal, pero empezaron a usarse el término en el segundo siglo, o sea, menos de 100 años después de la muerte de Jesús, empezaron a usar el término para referirse a nuestra iglesia, la iglesia católica, porque no estaba limitado, no era la iglesia de Modesto, no era la iglesia de California, no era la iglesia de los Estados Unidos, era la iglesia universal, y donde quiera que iba, era la misma iglesia. Y por eso, una iglesia católica. Entonces, una, santa, católica, y la última, apostólica. Y apostólica porque viene directamente de los apóstoles. O sea, no son cosas nuevas inventadas. Son enseñanzas que tenemos desde San Pedro, San Juan, Santiago, todos los primeros 12 apóstoles. Desde ahí tenemos nuestra fe. Porque los primeros apóstoles encontraron seguidores que impusieron sus manos y se convirtieron en los obispos. Los obispos ordenaron a otros obispos y así continuamente hasta hoy, la fecha. Y la base de nuestra fe no ha cambiado. Las creencias no han cambiado. Ahora bien, no existían computadoras en el tiempo de los apóstoles. Entonces se ha tenido que explicar de formas nuevas nuestras creencias. Pero la base de nuestra fe ha continuado desde el tiempo de los apóstoles. Entonces, ¿cómo se sabe si uno es parte de la iglesia fundada por Cristo? Si es una iglesia, si la iglesia es una, santa, católica y apostólica, es la de Jesucristo. Y nuestra iglesia, la iglesia católica, es una, es santa, aunque sus miembros no son, es católica, porque es universal, y es apostólica, porque tenemos desde los primeros apóstoles la nuestra, en la iglesia que fundó Cristo. Entonces, como cristianos, basado en eso de estar dentro de la iglesia fundada por Cristo, tenemos la esperanza del reino de Dios. Y por eso debemos de estar alegres. Y ahora bien, todos sabemos de que hay cosas negativas que nos ocurren. Hay cosas que esperamos que no pasan. O cosas que esperamos y no pasan. O se nos muere un ser querido. Pero el fin de todo, negativo, positivo, todo lo que pasa en nuestra vida, lo que queremos es la eternidad, donde podamos estar en el cielo. Lo peor que nos puede pasar en nuestras vidas es la muerte, pero es a través de la muerte que podemos llegar al cielo. Hablamos antes, en otra de las sesiones, del juicio final. Si hemos sido justificados nosotros, si no hemos escogido alejarnos de Dios, vamos a estar con Él siempre. Vamos a reinar con Él para siempre, con Cristo y con Nuestra Señora y con San José, glorificados en nuestro cuerpo y nuestra alma, y el universo será renovado. Si buscan en su copia del Catecismo, van a encontrar en el párrafo 1042 una cita que viene de uno de los documentos del Segundo Concilio Vaticano,
llamado Lumen Gentium, o sea, la luz al pueblo. Y dice así, hablando de la iglesia y el fin de los tiempos. La iglesia solo llegará a su perfección en la gloria del cielo. Cuando llegue el tiempo de la restauración universal y cuando con la humanidad, también el universo entero, que está íntimamente unido al hombre y que alcanza su meta a través del hombre, quede perfectamente renovado en Cristo. Eso es lo que queremos llegar, a la restauración de la gloria de Dios en el reino. Entonces, ¿cómo lo vamos a poder lograr? Después de nuestra muerte. Entonces, esa renovación, si buscan en su Biblia la segunda carta de San Pedro y el libro de Apocalipsis, van a ver los dos, hablan del fin del tiempo, en el futuro lo llaman los cielos nuevos y la tierra nueva. Esa es la esperanza que tenemos, va a ser un universo nuevo, una Jerusalén celestial, como lo dice en Apocalipsis. Dios va a habitar entre los hombres para siempre. Búscalo. Apocalipsis es el último libro de la Biblia, capítulo 21 y los primeros 4 versículos. Después tuve la visión del cielo nuevo y la tierra nueva, pues el primer cielo y la primera tierra ya pasaron. En cuanto al mar, ya no existe. Entonces vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo del lado de Dios, embellecida como una novia engalanada en espera de su prometido. Oí una voz que clamaba desde el trono: esta es la morada de Dios entre los hombres. Fijará desde ahora su morada en medio de ellos, y ellos serán su pueblo, y él mismo será Dios con ellos. Enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no existirá ni muerte, ni duelo, ni gemidos, ni penas, porque todo lo anterior ha pasado. Eso es lo que nos espera al final de los tiempos. ¿Y cómo va a ser así de tan hermoso? Porque ya no va a haber pecados. La visión beatífica, la llegada de estar cara a cara con Dios, en que Dios está mostrando completamente su cara, será fuente de inmensa felicidad, de paz y de comunión entre todos. No habrá divisiones, no habrá lágrimas ni duelos, nada negativo. Queremos llegar a eso. Pero eso no quiere decir que debemos de salir a matarnos para poder llegar al cielo. Porque al hacer eso no estamos cumpliendo con la voluntad de Dios. Toda esa esperanza de los cielos nuevos y la tierra nueva, una explicación muy buena que de otro documento del Segundo Concilio Vaticano llamado Gaudium Spes, o sea, alegría, esperanza, lo van a encontrar en el Catecismo en el párrafo 1049. Y dice así: no obstante, la espera de una tierra nueva no debe debilitar, sino más bien avivar la preocupación de cultivar esta tierra actual, donde crece aquel cuerpo de la nueva familia humana, que puede ofrecer ya un cierto esbozo del siglo nuevo. Por ello, aunque hay que distinguir cuidadosamente el progreso terreno del crecimiento del reino de Dios, sin embargo, el primero, en la medida en que puede contribuir a la orden mejor la sociedad humana, interesa mucho al reino de Dios.
Y un poco más abajo, en el siguiente párrafo, una cita que viene de parte de San Cirilo de Jerusalén, quien vivió en el siglo V. Dijo así: la vida subsistente y verdadera es el Padre que por el Hijo y el Espíritu Santo derrame sobre todos, sin excepción, los dones celestiales. Gracias a su misericordia, nosotros también, hombres, hemos recibido la promesa indefectible de la vida eterna. Nosotros también podemos llegar a la vida eterna. Tenemos la posibilidad. Entonces, unas palabras que vienen de vez en cuando, hablando del fin de los tiempos, la vida eterna, es lo que llamamos la comunión de los santos. Y muchos se confunden que dicen, pues si se han muerto, si ya son santos y están en el cielo, no podemos comunicarnos con ellos. Pero sabemos nosotros que existe una comunión todavía. Por eso hablamos de la comunión de los santos, porque sabemos de que Cristo venció a la muerte en su cruz. En la Pascua que acabamos de celebrar, la resurrección de Jesús demuestra que todas las cadenas de la muerte se han acabado. Entonces, como cristianos, sabemos de que existen todavía personas en el cielo que hablan con Dios y que reciben nuestras oraciones para presentárselos a Él. Eso es lo que es la comunión de los santos. No sabemos cómo funciona. No sabemos exactamente cómo pueden entender, porque eran personas humanas, no son dioses. Pero sabemos de que están en el cielo y por alguna manera de que Dios ha permitido, nos pueden oír nuestras oraciones. Si recuerdan al principio, dije que la iglesia en un cierto modo es el cuerpo de Cristo. Y todos los que están en ese cuerpo, que forman parte de la iglesia, todavía viven para toda la eternidad dentro de Cristo. Ahora, la iglesia ha puesto tres términos para distinguir a la iglesia y cómo existe en las tres partes diferentes. La primera es la iglesia aquí en la tierra. Se conoce como la iglesia militante. ¿Y por qué militante? Porque seguimos luchando aquí en la tierra por Cristo. Podemos hacer la lucha y es una lucha difícil porque el mundo no quiere nada que ver con Cristo. Entonces tenemos que seguir luchando. Por eso se conoce como la iglesia militante. El segundo aspecto de la iglesia son las almas que han llegado al purgatorio. Hablamos el mes pasado lo que es el purgatorio. No es otra morada permanente para ellos. No es el infierno para los católicos. El purgatorio, acuérdense que los que se han muerto en estado de gracia, pero todavía tienen que ser purificados de sus pecados antes de poder llegar al cielo, porque todo lo que está en el cielo es perfecto. Ese purgatorio es la muestra de la misericordia de Dios, porque a pesar de todos nuestros pecados, casi todos nosotros no vamos a ir directamente al cielo, porque seguimos con las consecuencias que tenemos por nuestros pecados. Y necesitamos ser purificados de esos pecados para poder llegar al cielo. Entonces, las almas que han logrado llegar al purgatorio, sabiendo de que van a poder llegar al cielo, ese es el segundo aspecto de la iglesia. Se llama la iglesia sufriente.
Entonces, primero, la iglesia militante, porque todavía puede luchar por Dios. La iglesia, los que se han muerto en estado de gracia y amistad con Dios, pero todavía con sus defectos y sus pecados, es la iglesia sufriente. Esencialmente se están desintoxicando de todo lo que tienen en su cuerpo para poder ser perfectos. Entonces están sufriendo. La purificación sí va a ser doloroso, sí va a ser difícil, pero es algo que nos ayuda a superar. Igual con los hijos de uno, les regañamos, les gritamos, no salen a correr en la calle, no tocan ese fuego. Parece difícil, pero les estamos ayudando para que se mejoren. Entonces esas almas en el purgatorio componen lo que se conoce como la iglesia sufriente. El tercer aspecto de la iglesia, otra vez, primero es la iglesia militante, la segunda es la iglesia sufriente, la tercera es la iglesia triunfante. Y ese debe ser obvio, ¿no? Los que están triunfantes ya han ganado la carrera, las almas que están en el cielo. Entonces, si nos morimos en estado de gracia, en amistad de Dios, vamos a poder llegar al cielo. El cielo es la plenitud de todos nuestros deseos. Vamos a poder ver a Dios cara a cara, lo que se llama la visión beatífica. Y vamos a poder disfrutar la eternidad en la compañía de Nuestra Señora, con los ángeles, con los santos, con San José, con San Francisco, con todos los demás santos. Vamos a poder estar junto con ellos. Eso es lo que se llama la iglesia triunfante. Entonces, los tres aspectos. La iglesia militante somos nosotros, la iglesia sufriente y la iglesia triunfante. Todos son parte del cuerpo de Cristo. Todos están unidos místicamente para poder formar el cuerpo entero de Cristo. Entonces, la comunión de los santos, lo que hablábamos antes, describe a todos esos miembros. La comunión de los santos en realidad somos todos los miembros de la iglesia militante, la iglesia sufriente, la iglesia triunfante. Todos estamos unidos a través de la iglesia, a través de los sacramentos, sobre todo a través de la Eucaristía. Entonces, como formamos un solo cuerpo, si me pego el dedo pequeño, lo puedo sentir en el resto de mi cuerpo también. Si me pego el dedo del pie, lo puedo sentir a través de toda mi pierna hasta acá arriba, lo siento. Todos estamos conectados. Por eso existe la comunión de los santos, porque ellos saben lo que está pasando. De alguna forma, no sabemos cómo, pero sabemos de que sí, existe todavía. Entonces ya hablamos del presente de la iglesia, de cómo está compuesta. Pero ¿cómo va a terminar la historia de la iglesia? ¿Cómo va a ser el fin de los tiempos? El fin del tiempo tal vez hay otra opción de que no he mencionado. Pues lo mencioné el mes pasado, el infierno. Porque tenemos la opción. Podemos escoger el infierno. Jesús se murió para perdonar a todos los pecados, pero también Dios nos dio libertad y podemos escoger ir al infierno. El infierno es la eternidad
apartado de Dios y Dios nos ha dado la opción de poder elegir si queremos. Porque nos quiere mucho. Nos quiere tanto de que nos da la libertad de poder escoger alejarnos de Él. Algunos lo van a hacer. Y espero de que ustedes no. Porque cuando Cristo vuelva, en la gloria al final de todos los tiempos, todos los que han muerto van a poder recuperar su cuerpo. Para todos nosotros que hemos escogido ir al cielo, vamos a poder estar gozando de la vida con Dios y alabándolo con nuestros cuerpos y con nuestras almas. Vamos a poder experimentar la gloria del cielo, lo que Dios quiso desde el principio del tiempo. Entonces con eso llegamos al final. Pero como al final de todas nuestras oraciones, hay una palabra que decimos, la palabra amén. Amén es una palabra traída directamente de hebreo, que significa que así sea. Entonces, cuando decimos amén, expresamos que estamos de acuerdo con lo que acabamos de decir. Amén expresa que la promesa de Dios, la fe y que tenemos que Dios va a cumplir con esa promesa. Entonces, cada vez que decimos amén, estamos aceptando que así sea la voluntad de Dios. Entonces, como he terminado, quiero repasar algunos de los puntos claves que hemos repartido esta semana antes de darles una bendición final. Entonces, el primer punto clave de todo lo que repasamos en este mes, la iglesia tiene 4 notas. Y recuerden, no es do, re, mi, fa. No, una, santa, católica y apostólica. La iglesia es una en cuanto a su origen, sus enseñanzas y su gobierno. La iglesia es santa porque tiene su fundador y su misión son santos, de ayudarnos a nosotros a llegar al cielo. La iglesia es católica porque es universal, integral y plena. La iglesia es apostólica porque Cristo fundó la iglesia con los apóstoles y es gobernada por sus sucesores, los obispos. Y todos los fieles, los que estamos en el cielo, en el purgatorio, y los creyentes acá en la tierra, formamos un solo cuerpo, una sola iglesia. Entonces, les agradezco que me hayan acompañado a través de todas estas otras sesiones. Les deseo todo lo mejor y lo mejor para sus hijos. Que el Señor esté con ustedes y que les dé su bendición en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.